Buenas tardes, ¿cómo están, estimados alumnos? Yo me llamo Wilfrido Fernández y a raíz del fallecimiento del padre del profesor Juan Ortiz, el profesor Premier Ortiz Pierpaoli, yo pasé a ser el jefe de cátedra acá del curso de ustedes, ¿verdad? Pero en realidad la mayor parte de las clases las va a dar Juan Ortiz y también la va a dar, como me está aclarando ahora, también Natalia. Eso no va a haber ningún problema. Pero de todas maneras yo quería dirigirme esta oportunidad a ustedes primero para presentarme a mí mismo como el jefe de cátedra y decirle que estamos a entera disposición de todos ustedes, ¿verdad? Para lo que hubiera lugar, pero yo creo que con Juan y con Natalia no creo que tengan mayores problemas, sino que todo lo contrario. Entonces lo que yo, después de dar esta breve explicación, ¿verdad?, de mi identidad, lo que quería es nada más que aprovechar unos breves minutos para darle una pincelada de la importancia en sí y el rol que cumplen hoy los derechos intelectuales, ¿verdad? Y brevemente hablando, para no extenderme en el uso de la palabra, lo que yo les quisiera significar es que hace 50 años o hace 100 años, el rol de los derechos intelectuales no era el mismo que el que tiene ahora. ¿Por qué no era el mismo? Porque en esas épocas a las que dejo aludidas, todavía la tecnología y las creaciones intelectuales no estaban en su gran apogeo como están ahora. Tampoco vivíamos en aquella oportunidad en lo que se llama la sociedad del conocimiento todavía. Y entonces, por darle un ejemplo, el patrón de medida de la fuerza de la economía de un país o de la fuerza de la economía de una empresa o la potencia de una empresa individualmente considerada era sencillamente la medición de su capital, el dinero que poseían. Eso cambió hoy en día. Como ustedes saben, hoy en día, si bien el capital no dejó de tener un papel relevante, ya no es el primer factor en el sentido que les dejo mencionado, sino que el principal factor es la administración del conocimiento y en segundo lugar es la administración y gestión de la protección al conocimiento. Entonces, por eso es que hoy en día los derechos intelectuales tienen un papel cada vez más preponderante y un rol más importante. Eso por un lado. Y por otro lado, hace 50 años o hace 100 años, si bien ya existía esta materia, el grado de internacionalización era muy primario. ¿Verdad? Hoy en día, a mí me parece, en mi modesta opinión, ¿verdad?, que los derechos intelectuales son una de las áreas o ramas del derecho que más está internacionalizado. Por ejemplo, a fines del siglo antepasado, a fines del siglo XIX, ya existieron estas dos grandes convenciones que ustedes van a conocer al transcurso del curso, si ya no lo han hecho, que se llamaban que se llaman la llamada Convención de París, que rige el primer intento de internacionalización o de homogeneización internacional de ciertas reglas en materia de propiedad industrial. Y también en casi la misma época surgió la Convención de Berna, que es la que también es el primer intento de internacionalización en el área de derecho de autor, que es la otra rama de los derechos intelectuales. Si bien es cierto, esas convenciones de Berna y París respectivamente, que les cito como ejemplo, ya se materializaron a fines del siglo antepasado, en todos estos 120 o 130 o 140 años que transcurrieron entre su creación y ahora, el proceso de internacionalización del conocimiento, fenómenos como la globalización y la integración, y fenómenos como el advenimiento de las nuevas tecnologías, precipitaron en grandísima medida el auge de la internacionalización de los derechos intelectuales. Y tal es así, para reducir esta breve explicación, a mediados del 90, precisamente en 1994, surgió la creación de un organismo de la Organización Mundial de Comercio, ¿verdad?, como una entidad que reemplazaba
las antiguas instituciones que habían nacido después de la Segunda Guerra Mundial, que regían el sistema económico mundial, el acuerdo de Bretton Woods y otros. Entonces, surge esta Organización Mundial de Comercio con una gran peculiaridad que ayuda también a internacionalizar los derechos intelectuales. ¿Por qué? Porque a diferencia del sistema anterior de Bretton Woods y demás, post Segunda Guerra Mundial, la adhesión a tratados internacionales, por más que fueran conocidos o de relevancia, nunca fue obligatoria. Siempre había sido opcional. Sin embargo, al nacer la Organización Mundial de Comercio, se estableció como una innovación, yo creo que fue una innovación positiva, la adhesión obligatoria a un paquete de tratados y convenios internacionales como prerequisito para poder ser miembro o país integrante de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, a mediados de la década del 90, cuando surgió la Organización Mundial de Comercio, surgió también al mismo tiempo la obligatoriedad de adhesión a más de 20 de tratados y convenios, entre los cuales se encontraban varios de propiedad o de derechos intelectuales. Entonces, por citar otra vez un subejemplo, cuando nuestro país se adhirió en 1994 al Tratado Constitutivo de la Organización Mundial de Comercio, tuvo que adherirse, por ejemplo, al Convenio de París y a otros acuerdos de propiedad intelectual que no tenía en su agenda el adherirse, pero que le fue obligatorio, así como le fue a todos los demás países, ¿verdad? Y hay países muy grandes como China y pequeños relativamente como en Ecuador que tuvieron una actitud rebelde en el sentido de que no les gustó esa obligatoriedad de ratificación indirecta o directa de tratados internacionales como prerequisito a ser socio o integrante de la OMC. Y la verdad que ni los grandes ni los pequeños tuvieron suerte, y tanto es así que tanto en el ejemplo que también le dejo pintado, ¿verdad? Tanto China, por dar un ejemplo, como un nuevo gigante de la economía mundial, o un país pequeño como Ecuador, tuvieron que rehacer su estrategia de política internacional y aceptar la obligatoriedad de adhesión a esos acuerdos que formaban parte del paquete anexo al Tratado Constitutivo de la OMC. Y entonces no tuvieron otra opción que también adherirse a varios tratados y convenios internacionales. En el caso de China, tenía un condimento ideológico la no adhesión, porque como ustedes saben, al menos bajo el comunismo ortodoxo, se considera a los tratados, especialmente de protección de los derechos intelectuales, una creación maquiavélica del capitalismo a favor de las empresas transnacionales, ¿verdad? Eso también ya cambió hoy en día, ¿verdad? Ni aún países como Cuba, que siguen aún más o menos la ortodoxia comunista todavía en su fase tradicional, son ya suscriptores de todos estos tratados. O sea que la ideología que tenían cedió ante la realidad de los hechos a nivel mundial. Y de ahí viene entonces que ese tratado, que el más importante fue el ADPIC, por sus siglas en español, y el TRIPS en inglés, que era uno de los paquetes adicionales obligatorios como precondición de ser socio o país integrante de la OMC. Hoy en día el acuerdo multilateral en propiedad intelectual más extenso, ¿verdad? Pero eso no la internalización de la propiedad intelectual no termina en el ADPIC, ni termina en la OMC. ¿Por qué no termina? Porque después de eso surgió a través de los fenómenos de integración como una alternativa de enfrentar positivamente lo bueno y lo malo que nos traía la globalización, ¿verdad? Que tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Surgieron lo que se llaman los tratados de libre comercio. Entonces, los países del mundo más desarrollados se vieron inmersos en un campeonato de competencia por quién suscribía más tratados de libre comercio. Y entonces surgió una competencia, en primer lugar, entre los Estados Unidos y la Unión Europea como bloque, ¿verdad? Y también hay que mencionar muy importantemente, surgieron países como Chile, que sin pertenecer a ningún bloque de integración, porque Chile sabía, por motivo ideológico,
separado de la comunidad andina a mediados de la década del 70, surgió la importancia de concertar tratados de libre comercio y en general, en particular, Chile hoy en día, que yo creo que es el campeón, el país récord con tratados de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, Corea, China y una decena de países. Y entonces, ¿qué pasa con esos tratados de libre comercio? ¿Qué importancia tiene para la propiedad intelectual? Y mucha porque ya no hubo más post-ADPIC un tratado de libre comercio que no tuviese un capítulo extenso de propiedad intelectual. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio de Chile con Estados Unidos o de Chile con la Unión Europea, esos capítulos de propiedad intelectual son inclusive de mayor alcance que el ADPIC. Y voy a volver a repetir, de mayor alcance que el ADPIC, porque las circunstancias político-económicas mundiales permitieron ese adelantamiento de la propiedad intelectual. Entonces, para terminar yo con esta breve alocución, el proceso de internacionalización de los derechos intelectuales se ve hoy aún más fortalecido con el avance de la integración como alternativa eficiente para enfrentar a la globalización en sus aspectos buenos y malos, y entonces surge la concertación obligatoria prácticamente en razón de mantener y mejorar la competitividad económica a nivel continental y a nivel mundial, por sobre todas las cosas. Surgen esos capítulos muy extensos de propiedad intelectual que desarrollan aún más a nivel internacional la homogeneización de reglas atinentes a los derechos intelectuales. Entonces, eso es todo lo que yo brevemente le quería aportar, aparte de mi breve presentación, para que ustedes tengan un conocimiento más concreto, ¿verdad?, de esta materia, y ojalá que en el transcurso de este curso, valga la redundancia, ustedes aumenten ese conocimiento en esta materia que, aunque no la elijan como especialidad, siempre le va a estar a la sombra diaria por los motivos que les dejo brevemente comentado, ¿verdad? Y finalmente, nada más que para señalizar de que hoy en día esa división tradicional de los derechos intelectuales en dos grandes ramas, que son la rama más antigua, que ya viene de la época de Moisés prácticamente, que es la de derecho de autor, y la rama más nueva que recién nace con el acaecimiento de la revolución industrial hace 250 años más o menos, ya no se encuentra tan claramente dividida, ¿verdad? Antiguamente, la concepción tradicional de los derechos de propiedad industrial era obviamente de que como rama como consecuencia de la revolución industrial y el acaecimiento de la industria, eran protecciones a las creaciones intelectuales que tenían un valor industrial. Y sin embargo se dejó al derecho de autor en sus fases tradicionales de la actividad humana, que fundamentalmente tres: la científica, la literaria y la artística. Pero hoy en día es muy difícil separar, como por ejemplo en el mundo literario con la aparición de las editoras y demás cosas, ¿verdad? Y demás actividades así, es muy difícil separar el carácter no industrial de la actividad literaria o de la actividad científica o de la actividad artística, cualquiera que sea esas cosas. Pero bueno, se mantiene todavía esa separación formal y todavía básicamente se puede decir, al menos de manera tradicional, ¿verdad?, sin mayores problemas, que todavía subsisten a grandes rasgos esas dos tradicionales ramas que se ocupa el programa que ustedes van a tener que estudiar, ¿verdad? Que la mitad es la rama tradicional de los derechos de autor con los derechos conexos, ¿verdad? Y la segunda parte del programa es el estudio de la segunda rama más nueva de los derechos intelectuales, que se conocen como derechos de propiedad industrial, y ejemplos de los cuales son los que se conocen más también en la jerga y en el vocabulario de la calle como marcas y como patentes por sobre todas las cosas. Hay otros ejemplos de propiedad industrial como nombre comercial y demás, pero lo más conocido, así vulgarmente hablando, son obviamente las marcas y las patentes, ¿verdad? La marca, que en el sentido de propiedad intelectual no se refiere a marcas de ganado,
donde se refiere a cualquier signo que sirva para identificar producto o servicio, y la patente, que fundamentalmente constituye la protección que da el Estado para posibilitar la explotación de una invención. Y bueno, y con esa breve palabra, yo le deseo mucha suerte en este curso. Vamos seguramente volver a vernos, pero el desarrollo normal de las clases regular va a quedar siempre a cargo de Juan Ortiz y de Natalia, ¿verdad? Sin perjuicio de que yo no voy a permanecer ajeno a ningún problema que se tenga o a ninguna temática, y con todo gusto voy a estar a disposición de todos ustedes. Entonces yo le agradezco la atención y le paso el micrófono a Juan, que ya veo que está ahí en la pantalla, y a Natalia, y me despido de ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Realmente un privilegio poder compartir aula contigo y escuchar un poco ese brillante resumen de lo que estamos hablando sobre la parte de derecho internacional relacionado a la propiedad intelectual. El profesor Fernández, para quien no le conoce aún, es una persona con muchísima experiencia, es también, al igual que mi papá y el doctor Merzán, uno de los precursores de esta materia en la Universidad Nacional de Asunción. Él ha ocupado el cargo más alto que una persona que ejerce la actividad privada puede ocupar. Él fue presidente de la FIA, la Federación Internacional de Abogados, y realmente es para nosotros un lujo que él pueda estar acá todavía compartiendo sus experiencias y su sabiduría, ¿verdad? Definitivamente él es un referente de la materia y contento de que pueda estar acompañándonos las veces que pueda también en el desarrollo normal de las clases. Él es actualmente el jefe de cátedra, el turno tarde, y bueno, está también para colaborar y ayudarnos a todos en este ciclo que estamos abriendo en este semestre. Por lo demás, Nati, podemos arrancar la clase y vamos comentando un poquito lo que tenemos para hoy. Ok, Juan, gracias. Quedamos así. Okay. Gracias, doctor. Muchas gracias. Okay. Saludos. Okay. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la confianza también. Bueno, retomando nuestras actividades de clase después de la brillante exposición que hizo el doctor Wilfrido, como ya lo dijo el doctor Ortiz, continuamos con nuestra lección 2. Voy a apagar mi cámara para poder optimizar y ustedes me avisan cuando puedan visualizar mi pantalla, por favor. En cualquier momento vamos a ver la proyección de la doctora. A mí todavía no me figuro. Espera que, profe, porque la tecnología y yo no somos tan buenos amigos y de repente es la parte que no comulgo con esta modalidad, ¿verdad? Ahí se está abriendo. Es el famoso, la impresora huele el miedo y lo mismo pasa con las presentaciones. No, ahí está perfecto. Ahí ya se ve. Mejor visión. Ahí estamos. Se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Adelante. Sí, profe. Bueno, como habíamos visto en la clase pasada, hablábamos de los antecedentes de la evolución histórica a nivel mundial, general. Hoy día en la lección 2 vamos a ver los antecedentes históricos en materia de la evolución legislativa en el Paraguay. Siguiendo un poco el programa. Hablamos del derecho indiano. ¿Qué pasaba aquí? No existía norma escrita que proteja al trabajador intelectual. Como vimos ya en la lección anterior,
Ya cuando en Inglaterra había norma escrita, nosotros seguíamos trepando prácticamente por los árboles, ni siquiera América era descubierta aún. Entonces, nuestra evolución es un poquito lenta, ¿verdad? En ese sentido. Tampoco hubo libertad de pensamiento. El autor no gozó del monopolio de su obra. Se implementó un sistema de control y fiscalización en las escasas publicaciones que existían. Instituyéndose la censura previa, se requería de licencia real y se limitaba mucho. Los monarcas desconfiaron la invención de la invención de la imprenta, ya que desarrollaban el pensamiento de la colonia. Decomisaban aquellas obras no autorizadas por temor a la reacción del pueblo. Imagínense lo que acontecía en aquella época. Nuestro régimen de censura. Un ratito voy a sacar. Inicia ya por el año 1500 con la censura eclesiástica, que es la primera restricción en esta materia. Ordenaba la prohibición de impresión de libro sin licencia real. ¿Alguien recuerda cuándo surgió el invento de la imprenta? Siglo XV. ¿De qué año hablamos? 1455. Muy bien. Bueno, y Del vemos que acá 53, en 1501 tenemos la prohibición de impresión de libros sin licencia real, justamente. Allá por el 1588 hablamos de una real pragmática de Felipe II, que eran sobre la proyección de toda publicación en Castilla sin licencia del rey y del consejo. Seguimos viendo que todos los avances en materia de propiedad intelectual estaba supeditado a lo que la realeza consentía. Vimos en la primera parte que solamente la gente de la realeza podía acceder a las obras, incluso hablamos de los mecenas en aquel entonces. También tenemos a Fernando VI de España, que dictó las reglas para las impresiones, publicaciones y ventas de obras. La pragmática de Carlos III y las ordenanzas, se reconocieron algunos derechos al autor aún después de su muerte y a sus herederos, cosa que persiste hasta hoy día en nuestro derecho, que tenemos al derecho patrimonial en vigencia toda la vida del autor, más 70 años. Siempre hablando del derecho patrimonial. Nunca olviden esta división del derecho moral y del derecho patrimonial. Tenemos la Real Pragmática de 1770, que dispuso que no debía agregarse nada a los originales y sancionaba a los autores e impresores. En 1782 hablamos de la disposición que consagra el derecho moral. Tenemos también las cédulas que prohibía el envío de libros de romance, materias profanas y fabulosas e historias fingidas. La cédula que prohibía que en América se imprima y venda libros relativos a India sin que revise el Consejo de India. Pasamos a la época colonial. En la primera época, la mayoría de los nuevos habitantes eran marinos y soldados, pero también venían mujeres con su sirvienta. Es así que pronto Asunción empezó a poblarse con mestizos y criollos. En consecuencia, se crearon las primeras escuelas que estuvieron a cargo de las madres y los sacerdotes en el seno del hogar. El padre Juan Gabriel de Lescano fue el primero que creó el coro de la Catedral de Asunción. Y en el año 1556 hablamos de que Domingo Martínez de Irala creó una escuela de primeras letras. Hernando Arias de Saavedra había establecido una escuela y estudio superior para la gente moza. Vinieron los romances del siglo XVI, la acción cultural del clero. Roque González de Santa Cruz creó la literatura religiosa en el Paraguay y el padre Fray Luis de Bolaños enseñaba catecismo. Nuestro primer historiador fue Ruiz Díaz de Guzmán.
Así pasamos al periodo de la independencia, donde ya tenemos norma escrita propiamente dicha en materia de propiedad intelectual. La vida cultural poco desarrollada y la actividad intelectual muy escasa, pero la educación primaria era obligatoria. Con la dictadura de Francia se estancó la cultura. El segundo consulado lo rescata en el año 1894, donde se crea la Academia Literaria y su primer director fue el padre Maíz. El primer órgano de publicación fue el Repertorio Nacional, que subsistió hasta el Paraguayo Independiente. Nuestro primer libro con autor paraguayo publicado fue el de Andrés Gelli, El Paraguay, lo que es, lo que fue y lo que será. Así se crea la primera escuela de Derecho Civil y Derecho Político en el año 1850, semillero de lo que hoy día es la Universidad Nacional de Asunción. Es decir, la Universidad Nacional de Asunción inició justamente con lo que es hoy día la Facultad de Derecho. Y por fin, en 1845, el 20 de mayo para ser exacto, sale a la luz el decreto por el cual se declaran las condiciones y derechos que aseguran el goce de las ventajas concedidas a la nueva invención o nueva introducción de cualquier industria o cualquier género a perfeccionarla. Este decreto fue derogado por la ley 773 del 23 de diciembre de 1925. Para luego ser promulgada la primera ley de marcas en el año 1889, bajo la presidencia de Juan Mesa con el ministro Escobar, que contaba con 44 artículos y 2 títulos. Este decreto fue modificado, se estableció el registro de las marcas para cada una de las clases establecidas y existía una nomenclatura con 25 clases en total. A la fecha tenemos 45 clases según el clasificador de NISA que está en vigencia. Que me corrija el doctor Juan, creo que la última versión es la 11ª del 2019. No está prendido tu micrófono, pero estoy leyendo tus labios. Correcto, es así mismo, doctora, 2019. Perfecto. El sistema sigue siendo el mismo que es el sistema uniclase, es decir, un registro para cada clase. Eso hasta hoy día no varió. Tenemos el decreto 5.650 que habla del reconocimiento del gestor de la propiedad industrial. En aquel entonces, cualquier persona entendida o versada en la materia podía ser reconocido como gestor. Hoy día solamente los abogados matriculados por la Corte Suprema de Justicia pueden solicitar la matrícula de agente en la propiedad industrial. Paraguay es uno de los pocos países en Latinoamérica que conserva esta modalidad de acceso directo, por así decirlo, ya que una vez que son profesionales en el área del derecho, pueden solicitar nota mediante a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, sean reconocidos como agentes de la propiedad industrial. A modo de ejemplo, les comento que Argentina, por ejemplo, pasan por un examen de admisión para ser agentes. Esto justamente para limitar el acceso de personas no especializadas en el área, para evitar cierto tipo de fraudes, por así decirlo. Porque hoy día vemos mucho a través de las redes sociales el famoso registra tu marca por tan solo 650.000. Te ofrecemos en 3 cuotas. Entrega 150.000 y 2 cuotas de 200.000. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Se van, te presentan tu marca, vienen, te traen la contraseña de tu mesa de entrada y te dicen, acá está, señor, tu título de marca. Y como esto no es algo que vemos por todos lados, la gente a veces no entiende. Dice, no, yo ya pagué, acá ya tengo mi título de marca. Y lo único que tiene es la prioridad y la prelación de derecho por la presentación de su solicitud de marca. Doctor.
No, sí, está muy bien, doctora, eso, ¿verdad? Realmente lo que se busca, al menos en otras jurisdicciones, tienen un poquito más organizada y a ver, en Argentina está la colegiatura y entiendo que los institutos o las entidades registrales hacen exámenes de suficiencia en donde le exigen al futuro agente de marca conocimientos pertinentes sobre la especialidad, de manera a que se cuide un poco ese ejercicio ético de la profesión en esta rama. Catalina, veo que levantó la mano. Sí, adelante. Sí, muy buenas tardes, profesores, compañeros. Mi consulta es la siguiente. En la DINAPI tiene una categorización de, por ejemplo, por rubro, para que tengan un número X para eh, registrar la marca. No, no me quedó muy clara tu pregunta. Por ejemplo, rubro gastronómico, 15. Rubro confección, 5, por ejemplo, ¿verdad? Sí, No sí, sé si es así. efectivamente. Eso es lo que explicó recién la doctora Natalia. El acuerdo de NISA, que es el actualmente el que saca el clasificador de productos y servicios, divide en 45 clases los productos y servicios. De la 1 a la 34 son productos y de la 35 a la 45 son servicios. Dentro de ese nomenclador, uno tiene que encasillar las actividades o productos a las cuales uno desea apuntar en el mercado con su marca. Entonces, se solicita en esa clase, efectivamente. Creo que esa era tu pregunta. Y obviamente hay un cargo con un número de mesa de entrada y fecha cierta y hora que se le da ingreso, que eso eh, te da la prioridad sobre esa solicitud, ¿verdad? Vamos a ver eso en la bolilla de marcas, que es un poquito más adelante. ¿Quedó contestada tu pregunta, Catalina? Perdón, no escuché. Sí, quedó contestada tu pregunta. Sí, muchas gracias. Otra consulta quisiera hacerle, por favor. Sí. Si el nombre de la empresa se diferencia del logotipo de la empresa, tiene otro procedimiento, ¿es diferenciado o no? A ver, Mm, le voy a responder yo, doctor. adelante. Hay dos cuestiones aquí por saber. Una es nombre comercial y otra cosa es marca. Las marcas, como le había explicado en la clase anterior, se pueden dar, las marcas tradicionales pueden ser denominativas, figurativas o mixtas. En este caso, que son las mixtas, las que tienen denominación y logotipo. El nombre comercial es un nombre de fantasía que hace alusión a la empresa, sin ser eso un signo distintivo para su producto o servicio. El nombre comercial hace referencia al local, a la empresa en sí, no al producto o al servicio que ofrecen. Al establecimiento. Yo quisiera hacer una sugerencia para todos los estudiantes. Les pido encarecidamente que anoten sus preguntas, entonces vamos a poder desarrollar toda la clase sin interrupciones y eventualmente después hablamos o bien sobre el punto o cualquier otro punto que no corresponda a esta bolilla o de marca o lo que sea. Entonces, simplemente para mantener la dinámica de la clase y hacerlo esto un poquito más fluido. Claro, ¿Qué le parece? haciendo la acotación a lo que dice el doctor, ¿por qué justamente hace esta salvedad? Porque son lecciones que vamos a ir dando, entonces ya estamos mezclando y no terminamos, no avanzamos la lección 2 de algo que vamos a hablar en la lección 14 recién. Entonces vamos a ir adentrándonos a lo que es la lección que estamos dando, anoten sus preguntas, les respondemos al final y en base a eso vamos avanzando para poder hacer una economía de tiempo también por el formato que tenemos. Muy bien. Excelente acotación, doctores. Muy bien. Historia de la protección de los derechos intelectuales. Como habíamos visto en la lección anterior,
ya data del antecedente de la Constitución de los Estados Unidos, esta protección. En nuestra Constitución del 1870 tuvo como antecedente a su vez la Constitución de Argentina, en la cual hablaba de que el derecho de autor pasa a ser un bien inmaterial intangible. La diferencia con los demás derechos reconocidos, ya que no es exclusivo o eterno como los derechos de propiedad, sino que dura toda la vida del autor más 50 años después de su muerte, siempre en el sentido de derecho patrimonial. Perfecto. La limitación al derecho de autor, el derecho patrimonial, solo es este derecho el que tiene limitado. ¿Cuál era la limitación? Según este antecedente, era toda la vida del autor más 50 años. Según nuestra legislación actual, regida por la 1328/98, es de toda la vida del autor más 70 años. Otras legislaciones, como la mexicana, por ejemplo, ya tienen hasta 100 años. Todo esto se da en base al convenio de Berna que vamos a ver ya, recién allá por la lección 9, pero ya le adentramos para que ustedes sepan cuál es el origen, que establece un piso, es decir, un tiempo limitado mínimo, pudiendo cada legislación ir adaptando según el criterio que ellos consideren pertinente. Nunca por debajo del límite. Para arriba sí puede, pero para abajo no. Tengo entendido que los Estados Unidos ahora quiere alzar más o menos a 120 años, creo. Sí, están analizando elevar un poquito más la extensión de los derechos autorales, ¿verdad? Post-mortem. El derecho moral, Pero y que esto no se les olvide, que se les quede grabado, es absoluto, permanente, eterno e inalienable, porque sí a la personalidad del autor no desaparece nunca. La obra de Pablo Picasso siempre va a ser suya, siempre va a ser reconocida como tal, por más de que los derechos patrimoniales ya no sean rentables para él ni sus herederos. Según nuestra Constitución de 1940, en su artículo 24 nos habla de que cada autor o inventor es propietario de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerda la ley. Posterior a ello, de la Constitución de 1940, vamos a la Ley Especial número 94 del año 51, que tuvo como antecedente la ley argentina, que hasta hoy día sigue vigente, esta ley argentina en materia de derecho de autor, donde nos habla de la creación de registro de derechos intelectuales del Ministerio de Educación y Cultura del año 51. Y este punto les voy a resaltar en negrita, subrayado y entre comillas otra vez, porque muchos se presentan en el examen a decir, cuando se les pregunta, ¿dónde se registran los activos de propiedad intelectual? Algunos vienen y te dicen el Ministerio de Educación y Cultura, otros vienen y dicen el Ministerio de Industria y Comercio. Y esos son simplemente antecedentes para que ustedes sepan. No, hoy día se registran en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Así que, por favor, no vayan al examen diciendo esto. Se crearon las oficinas respectivas y el funcionamiento de las mismas, así como todo lo referente a la protección del derecho de autor y los derechos conexos. Y a modo de referencia y antecedente, el Código Penal en su artículo 184. Hablamos antes de la modificación del Código Penal con la Ley 3.440 del año 2008, donde establecían que la pena privativa de libertad era de 1 año o multa equivalente al doble del beneficio obtenido en la comisión de un delito, disminuida a la mitad si se trata de reproducciones indirectas, adaptaciones o arreglos, y aumentada al doble si se trata de abuso de confianza, amigo íntimo, compañero o discípulo. Y vuelvo a recalcar, esto es a modo de antecedente.
En la lección octava vamos a dar lo que son hoy día las sanciones civiles y penales vigentes en la actualidad. La Constitución del año 67 nos habla de que cada autor, inventor o investigador es propietario de su obra o invento o descubrimiento por el término que le acuerda la ley. Nada modifica la de Constitución del 40, excepto la palabra investigador, que se incluyó. Y hoy día sigue vigente nuestra Constitución del 92, en su artículo 110, que lo más nuevo es que los inventores, productores y comerciantes gozarán de la propiedad exclusiva de sus obras con arreglo a la ley y no por el plazo que le acuerda la ley como los anteriores. Y básicamente esa es nuestra lección segunda. Bastante breve y concisa. Profesora Natalia, su último slide, por favor. La última frase no entendí. ¿Que acuerda la ley o cómo le decía en la otra parte? Te repito. Con arreglo a la ley, dice actualmente nuestra Constitución, y no por el plazo que le acuerda la ley, como mencionaban las anteriores constituciones. ¿Qué quiere decir eso con arreglo y que no por la ley? Eso que acabas de decir de 50 años, de 70 años y todo eso. Claro, como nosotros tenemos varias leyes dentro de esta, cada ley establece cuál es el tiempo o las condiciones para su validez. Doctor Ortiz. No, está bien. Esa es la aplicación. Concuerdo con usted. No es muy claro nomás. ¿Cuál sería un ejemplo? ¿Un ejemplo de qué, Rubén? De una marca con arreglo de la ley o acuerdo de la ley. Bueno, es una pregunta muy amplia. Vos me estás hablando de su vigencia, de las distintas, de los distintos requisitos que se tiene que reunir, porque básicamente eso es lo que te define la ley, las exigencias tanto de forma como de fondo, ya sea para cualquier institución de propiedad intelectual, ¿verdad? En el caso de derecho de autor, tenemos que, la exigencia que hace la ley básicamente es que tiene que ser una obra creativa, tiene que venir de proveer de la imaginación del artista, del creador, tiene que plasmarla en un soporte, independientemente a qué tipo de soporte sea, si sea de físico, digital o un lienzo o lo que sea, tiene que haber una actividad creativa. Y eso tiene su protección por el simple hecho de ser concebida. Estamos hablando de derecho de autor. Esa validez que le da la ley con arreglo a los tratados que citó la doctora antes, pueden ser como mínimo de 50 años para arriba, y en nuestro caso es 70 años post-mortem del autor. Ok. Doctor, Sí, o sea que hablamos de las exigencias de la ley. De eso es lo que se refiere, ¿verdad? por supuesto, son los requisitos de eso, con acuerdo a lo que dice la ley. Pero nuestras leyes, así como le comentó el doctor Gurifrido y también la doctora Natalia, están hechas con lineamientos que nos bajan la línea desde los tratados que vienen de la OMPI, los tratados de libre comercio y los tratados especializados en la materia. Entonces nosotros ahí eso lo adaptamos a nuestra idiosincrasia y sacamos nuestra propia ley. Sí, doctor, gracias. Perfecto. Buenas tardes. Como un ejemplo que venían también ustedes poniendo con el caso del muñequito, Mickey, eso Sí. también sería con acuerdo de la ley, ¿verdad? Porque ambos, tanto la empresa Mickey y acá que tiene su muñequito, se tendría que estar poniendo de acuerdo con el Disney World allá, ¿verdad? Algo así. No, ese es un caso
muy sui generis, señora. Acá estamos hablando simplemente de los requisitos que la ley le impone para eventualmente ejercer una creación, o sea, hacer registrar una creación, registrar una marca, una patente de invención, etcétera, ¿verdad? Ese es el alcance o el término con acuerdo a la ley. En ese caso en particular específico de Mickey, hubo una confrontación entre las marcas de esa panadería con los activos de derecho de autor de Mickey, ¿verdad? Y el tribunal entendió que en un principio no había una competitividad entre vender pan o panificados y los contenidos individuales o de audiovisuales que producía la Walt Disney World, ¿verdad? En ese momento. Mi opinión personal les voy a dar, ya que no preguntan mucho, es que realmente este fallo es aberrante, este fallo es un completo sinsentido. Evidentemente acá se hizo un aprovechamiento de un signo notoriamente conocido, pero bueno, tenemos otras coyunturas acá en Paraguay que permitieron que eso suceda. Yo les puedo asegurar que ese fallo en ninguna otra parte del mundo se va a repetir, pero bueno, pasó acá y está firme y ejecutoriado, puesto que fue la Corte la que sacó ese fallo, emitió ese fallo. Entonces, yo emito un respetuoso discrepamiento con lo que ocurrió, pero es lo que hay. Nadie me va a poder sacar a mí de la cabeza que ese muñequito de esos panificados aluden directamente al personaje que todos conocemos. No hay forma. No sé si alguien tiene otra pregunta más. Doctor, disculpe. Sí, Entre adelante. entre los registros y patentes de marca, entraría en la parte de las marcas de ganado y eso, una consulta. No, señora, eso es otra cosa totalmente distinta. Las marcas de señales de ganado no se rigen por esta ley, tienen su propia norma y se rige más bien por el Código de Organización Judicial y la propia ley de marcas y señales de ganado. Entiendo, gracias. Perfecto. Ángeles García. Si puede, Doctor, quería bueno. nomás hacer una consulta con respecto a que entiendo que le están preguntando sobre ejemplos, pero cuando dice con arreglo a la ley no hace referencia a que a medida que va cambiando el tiempo y se actualizan las leyes y los arreglos internacionales, en que son requisitos distintos lo que se pide para la duración de la protección, ¿no se refería a eso? Podría ser, pero volvemos otra vez a lo mismo, ¿verdad? Darte un ejemplo en concreto de qué es con arreglo a la ley me resulta imposible porque es una pregunta muy amplia, ¿verdad? Ahora, si hablamos de un caso en concreto, con mucho gusto yo te puedo dar, ¿verdad? Y sí, yo coincido contigo, cuando se dice con arreglo a la ley, básicamente es que tiene que cumplir con todos los requisitos estipulados al momento de hacer esa solicitud. Pero resulta un poco difícil ejemplificar con arreglo a la ley, ¿qué cosa? Nosotros manejamos que tiene que haber siempre una solicitud, no importa qué activo, ya sea un registro de obra, un registro de marca, un registro de una patente, todo se hace con arreglo a la ley. Ahora, por supuesto que todo eso tiene que estar adecuado a la normativa vigente al momento de ser solicitado. Pero un ejemplo concreto no es muy amplia la pregunta, no sabría decirte. Yo te puedo decir, registrar una obra. Bueno, ahí la obra tiene que tener el autor, tiene que tener quién es el derecho habiente, tiene que estar específicamente notado o grabado si el autor cedió esos derechos a una editora, quien va a tener los derechos patrimoniales, de cuánto es el tiraje, cuál es la editora, quién tiene, por cuánto tiempo es la sesión, porque en realidad la edición de un libro se mide por una edición, no se mide por una sesión permanente, sino es una sesión temporal, ¿verdad? O sea, dependiendo de qué activo se presente, obviamente hay que
ir llenando unos requisitos tanto de forma y luego se analiza el fondo. La música al lago de Ipacaraí es un ejemplo que usted también, que reúne todos los requisitos que está mencionando, doctor. Tenés autor, está plasmado, de Félix Pérez Cardoso. Cualquier fonograma debidamente identificado y registrado por un productor tiene que cumplir con todos esos requisitos, es decir, tiene que tener el autor, tiene que tener el productor o el sello discográfico, tiene que tener el tiraje de la cantidad de obras que son puestas a disposición del consumidor y bueno, también ese fonograma tiene, ustedes saben, una protección distinta a la del derecho de autor, dura solamente 25 años. Por eso, pero sí, tiene que cumplir con todos los requisitos, porque si no, lisa y llanamente no se le expide el certificado que le acredita como titular de ese fonograma. Doctor, una consulta. Por ejemplo, una empresa que tenga varias sucursales con un mismo nombre, ¿verdad? Luego, y es una sociedad. Luego el socio vende y le compra a otra persona, le vende sus acciones a otra persona. ¿Quién se queda con el nombre de la empresa? ¿Quién determina eso? Si es la DINAPI o dónde uno tiene que recurrir. Y eso determina el acuerdo a que lleguen las partes. Independientemente de eso, ¿verdad? Si tu marca es el nombre comercial de la empresa, se va con la empresa, definitivamente. Ahora, si esa empresa tiene muchas marcas, o esa sociedad tiene muchas marcas que no se llaman como la sociedad, bueno, las partes acordarán si ese portafolio marcario se cede al comprador o bien se cede todo el resto de los activos de la empresa y las marcas se quedan con el vendedor. Eso es una cuestión entre partes que cada uno puede ir de acuerdo a su capacidad de negociación viendo cómo queda ahora. Hay casos en que se compra la empresa con todas las marcas y hay casos en que solamente se compran los distintos bienes de la empresa, pero las marcas quedan a favor del vendedor. Puede ser ambas posibilidades. Es un acuerdo de partes. Era como un acuerdo. Uh-huh. Ok, muchas gracias. DINAPI no tiene intervención, pierde su competencia una vez que las marcas son concedidas. El órgano registral ante el cual se presentan las marcas efectivamente es DINAPI, quien es la que entiende en todo el proceso de registro de ese signo. Ahora bien, una vez que la DINAPI te emite el certificado de registro, pierde competencia y solamente eso puede ser o bien cancelado por una sentencia judicial firme y ejecutoriada, porque recordemos que nuestra Constitución te dice que toda propiedad privada solamente puede ser despojada por una sentencia judicial. Entonces las marcas, al ser una propiedad, también siguen ese principio, o bien cuando el titular de esa marca no la renueva o renuncia voluntariamente a la misma. Esas son las tres formas que puede terminar una marca. La vigencia de una marca. Renuncia voluntaria. Sí. Doctor, y en el caso de que yo quiera abrir una empresa, quiero registrar mi marca, hago todo el proceso con un abogado registrado también, valga tu juego de palabras. Me sale en un año mi certificado o lo que me dé una validez al nombre de mi empresa. Eso solamente se registra a nivel nacional o buscan si hay otros nombres a nivel internacional. No, el alcance de la marca emitida por DINAPI es territorial, es decir, su vigencia es solo para el Paraguay. Si vos querés, después tenés que ir contratando agentes de marcas en otros países en donde vos querés ir a poner tu negocio o expandir tu negocio y volver a registrar tu marca. Porque yo tuve un caso, doctor, de que yo registré un negocio y que tenía justamente una partecita que era de otro país. Y me dijo el abogado que estaban estudiando y todo eso y que ese negocio se cerró y puede ser que me adjudiquen esa marca. Pero no es la misma marca
tiene algunos condimentos que le diferencian de la marca original de otro país. Por eso es mi consulta. Es una consulta muy particular y tenemos que remitirnos a ese caso en específico. En teoría, cada marca tiene que ser registrada en una jurisdicción. Doctor, Sí. con la pregunta, en relación a la pregunta de Catalina, por ejemplo, yo pongo el ejemplo, ¿no? Del libero de responsabilidad. La empresa es Tupí S.A. y Sí. le identifica su logo el indiecito. Correcto. Queremos comprar esa empresa, el Sí. paquete accionario de Tupí. ¿Viene Sí. Tupí S.A. o viene el indiecito? O el indiecito es aparte. Depende de cómo acuerden. ¿Cómo se No, llama la empresa? Tupí S.A. es. Entonces tiene que venir con todo el paquete, porque se está vendiendo la razón social también. Ah, porque yo tengo entendido que el indiecito es una marca. No, el indiecito es una marca también, es una marca No, figurativa. el indiecito, no sé si te ubicaba, doctor, el electrodoméstico, este que hace tanta propaganda. Me acuerdo, sí, la conozco. Y sale el indiecito y vos enseguida le relacionás con tu PSA. Sí. Entonces, El indiecito a solas, no. Ahora, si tu marca es tu PSA y tu sociedad que se vende se llama tu PSA, sí, entonces necesariamente tienes que vender la marca también. Se va con la sociedad. Eso es. Pero ahora, te voy a poner otro ejemplo. Vamos a hablar de bebidas del Paraguay y de pulpo. Si don Horacio Cartes decide vender bebidas del Paraguay, no necesariamente está obligado a vender pulpo, porque la marca no reproduce la razón social del titular. ¿Entienden? Ahora, bebidas del Paraguay, si tiene registrada su razón social como marca, se tiene que ir con la razón social. Eso nomás. clarísimo, clarísimo. Ahí me aclaraste toda la lección. Ahí está, Doctor, perfecto. una consulta, doctor. Gloria, Sí. un ratito, porque hay otras Ya. personas que están en espera. Gloria. Sí. Mi consulta es la siguiente. Hubo una vez una polémica con el respecto al registro del himno nacional paraguayo. No es para entrar en la polémica, ¿verdad? Pero mi pregunta ciertamente es, ¿quién registra, por ejemplo, nuestro himno en aquel entonces? Y volviendo más ahora, actualmente, ¿es el Estado quien registra, por decir así, el tereré, la chipa, todas estas cosas así que de repente nos decimos así con los argentinos, no, la chipa es mía, no, que de Paraguay? ¿Eso quién se encarga de registrar o patentar como algo del Paraguay? ¿Es DINAPI? ¿Es el Estado? Una pregunta. En realidad hiciste una pregunta, pero exige varias respuestas. Primero que nada, a ver, todos sabemos quién hizo el himno nacional, ¿verdad? Paraguayo, que fue el señor Francisco Acuña Figueroa, ¿verdad? Entonces, él es el autor. Ahora, él hizo una obra por encargo del Estado paraguayo. Entonces, ese es un bien nacional y recae la propiedad del mismo sobre el Estado paraguayo. Acuérdense que es una obra, no necesariamente implica registro, porque es una obra, una creación artística. Pero el himno nacional paraguayo en sí, todo el mundo sabe que pertenece al Estado paraguayo, porque fue una obra por encargo realizada en su momento. Y si bien nadie puede solicitar una exclusividad sobre la misma obra, tampoco nadie puede arrogarse prerrogativas de un uso libre ilícito si es que uno le da un enfoque comercial. Ahora, si uno lo reproduce para escucharlo en su casa, en su patio, de puro fanático que es, no pasa nada. Eso por un lado. Lo que vos hablas del tereré, de las recetas típicas, de las comidas típicas, del chipaguazú, que tanta polémica se crea con los vecinos argentinos del Chaco. Existe en la DINAPI una dirección de conocimientos tradicionales.
que es donde en teoría se protegen todos nuestros acervos culturales como pueblo. Dentro de esos acervos culturales se encuentran, obviamente, las recetas de las comidas típicas. Entonces son dos cosas distintas, ¿verdad? Siempre cualquier tipo de prohibición que uno encuentra en la ley alude expresamente a que no es registrable como marca los signos patrios, porque ellos pertenecen al Estado. Entonces, en el artículo 2º, inciso A de la ley, lo primerito que te dice es que no podrá constituir marca los símbolos nacionales pertenecientes al Estado. Y con eso zanjamos esa polémica, ¿verdad? Entonces nadie más puede arrogarse exclusividad sobre símbolos patrios. Iván. Sí, doctor, si la cátedra está de acuerdo y los compañeros evacuaron su duda, no podríamos seguir con la lección 3, ya que nos queda tiempo todavía. Si no hay problema con la cátedra. No, no sé. Yo estoy atento a lo que digan los compañeros. Entiendo que están todavía preguntando, ¿verdad? Acá vuelve a preguntar, alguien me preguntó, espera un poquito. Un ratito. Si hay algo más en el chat. ¿No? Doctora, ¿qué hacemos? Tu micrófono no se escucha. Ahí se me escucha. Ahí. Sí, sí. Sí. Bueno, respondiéndole un poco a Iván, viste, considerando que estamos en tiempo y en forma, siguiendo las clases, lo ideal es que desarrollemos una lección por cada clase y evacuemos las dudas pertinentes, ¿verdad? Porque de nada sirve que avancemos fugazmente y nadie entendió nada. Entonces vamos a darle el tiempo necesario a cada lección, ¿verdad? Salvo que estemos a contrarreloj y el tiempo se nos esté yendo. Lo cual yo entiendo que no es el caso. Tenemos bastante tiempo y de hecho las clases, el calendario académico se extendió. Entonces yo creo que va a ser más frugal para todos que podamos extendernos un poco en cada lección, en cada clase, ¿verdad? Yo lo que les pediría en esta clase es, si bien la doctora ya dio algunos antecedentes históricos, lo que tenemos que ir fijando en este primer módulo es la protección el objeto de protección del derecho de autor, que recae sobre todas las obras del ingenio, ¿verdad? Literarias, artísticas, la posibilidad de enumerar las mismas infinitas, solamente que todo implica la condición para que la misma sea protegible, es que tiene que ser una actividad creativa del intelecto humano, tiene que salir de la persona, ¿verdad? Tenemos que entender que es un derecho que tiene una protección automática desde el momento de su concepción. Le estoy dando ya esto porque normalmente suelen ser preguntas de examen y son cuestiones básicas que hay que manejar. La obra tiene una protección automática desde el momento de su protección y el derecho de autor tiene dos grandes ramas, ¿verdad? Que son los derechos morales por un lado, que habló la autora, y por otro, los derechos patrimoniales. En cuanto a los derechos morales, que es lo que dijo la autora, los mismos son imprescriptibles, los mismos son perpetuos, los mismos aluden a la personalidad del autor y siempre están asociados al mismo, ¿verdad? Por otra parte, los derechos patrimoniales están regidos como cualquier otro derecho patrimonial sobre un bien registrable, es decir, los mismos pueden ser embargables, los mismos tienen una fecha de vencimiento cierta, en este caso con los derechos de autores es 75 años post-mortem del autor, o bien si el mismo se dio, puede tener otro titular. Eso es lo que básicamente quiero que entiendan ahora, ¿verdad? Como para que nosotros podamos ir avanzando y desgranando eso en las siguientes lecciones, ¿verdad? No sé, doctora, si se me pasó algo, ¿me puede completar?
No, de hecho, doctor, que ya diste el avance de lo que van a ser la lección 4 y 5, que esas sí podemos llegar a dar en un mismo día para que ustedes puedan entender la diferencia exacta que hay entre el derecho moral y el derecho patrimonial. Sí. Eso podríamos hacerlo el Luis, jueves. el jueves nos toca la lección 3. El próximo martes, Sí. Luis da Silva levantó la mano. Doctora y doctor, con todo respeto nomás quería referirme a los compañeros y pidiéndoles por favor que dejemos de hacer preguntas que no son referentes a la materia porque realmente demasiado nos atrasa. Escuché preguntas personales de repente que no van con lo que es la materia y estamos a contrarreloj y como de repente también hay cosas que queremos preguntar que sí tienen sentido y nos resta demasiado tiempo. Solamente eso, doctora y doctor, muchas gracias y disculpen lo dicho. Está bien, Luis. Toda sugerencia siempre es atendible. Así que estamos tratando justamente de encaminar eso. Lógicamente, la propiedad intelectual despierta mucha curiosidad, ¿verdad? Y esto que pasa ahora con tus compañeros, te cuento nomás que no es nuevo. Cada año pasa esto. Porque justamente nos apresuramos, ¿verdad? Pero no está mal eso, no está mal ser curioso, sino simplemente tenemos que saber encaminar y, por supuesto, ser un poco tolerantes y encaminar más a los alumnos sobre el tema, ¿verdad? Nada más. Y haciendo un poco de seguimiento a lo que está diciendo el doctor, por un lado voy a contar una anécdota. Yo me estoy yendo a clases híbridas, por así decir, ¿sí? En el turno noche, y un alumno se queda conmigo, ya eran las 9:36 y me seguía haciendo preguntas de la lección 18 cuando nosotros estábamos en la lección 1 recién. Imagínense, este alumno ya me está haciendo preguntas de la lección 18. Y la idea es ir avanzando lección a lección, paso a paso. Entendemos que tengan muchas dudas y de repente sus cuestiones personales traen al tapete para sacarse ciertas dudas y evitarse males mayores en algunos casos, ¿verdad? Aprovechando la asesoría gratuita, por así decirlo. Esta es una materia para mí que es muy confusa y es de aplicación de todos los días, porque vemos marcas, creemos que podemos también ser autores de cosas. Es muy interesante, aparentemente tiene muchas cosas nuevas. Yo que soy el más veterano del curso, sé que había comentado de que antes te viajabas y veías una marca y venía y registraba y te registraban acá sin problema. Y cuando venían representantes le cobraba y muchas fortunas se hicieron así. Pero y se me formó una ensalada en la cabeza, por eso le pido disculpas a Luis Fernando si es que me voy por la rama. Pero No, es interesante. No. Esta es No, una doctor materia. Soski, no. Realmente esta materia es muy linda. Tiene buena salida laboral para todos los alumnos. Yo les cuento eso, ¿verdad? No les debería contar porque el día de mañana puede ser mi competencia, pero les cuento igual. Tiene muy buena salida laboral. No mucha gente la practica y la que la practica realmente es gente muy especializada. Entonces, todo el mundo dice, no, es muy simple hacer una marca, es muy simple tal, pero no es tan así, tan sencillo. Nos podemos equivocar y también podemos perjudicar a la gente que pueden ser nuestros clientes. Entonces, tenemos que ser cuidadosos y ir paso a paso. Y es como dice el señor Soki, en el sentido de que es una materia muy novedosa. Esta parte todavía es un poco histórica, pero tiene ribetes muy actualizados y vamos a entrar en un momento dado a hablar sobre NFT y cosas así muy actualizadas, sobre las patentes de invención, lo que hacen los celulares, los programas de computadora, cómo se protege eso, los contratos inteligentes, toda esa parte que es nueva
y que inclusive a nosotros los profesionales nos obliga a estar al día. Eso nosotros les vamos a poner a ustedes acá. Y les va a despertar el interés. También los seminarios que vamos a traer con gente del extranjero, yo creo que les va a servir mucho también para que tengan una idea de cuán amplia es la propiedad intelectual. Porque la propiedad intelectual no es nomás hacer una marca, no es nomás escribir un libro o hacer un fonograma y lo sacamos, en este caso, ya al aire, ¿verdad? Porque ya no se lanzan discos. Sería impensado en esta época, con el adelanto tecnológico, ver un CD que se lance de una música de un grupo. ¿Ustedes vieron alguna vez? Todos se lanzan por plataformas reproductoras en streaming o lo que sea, ¿verdad? Y esos adelantos tecnológicos implican nuevos desafíos a nivel jurídico. La tecnología y lo jurídico nunca van de la mano. Obviamente la tecnología va a paso agigantado y nosotros todavía estamos remando en bote. Entonces, sí, despierta mucha curiosidad por parte de los alumnos y les va a gustar esta materia, pero no se apresuren porque tenemos que desgranarla bien para evitar que pase lo que dice Rubén, que la gente se confunda. Confusión. Eso es lo que tenemos que evitar. Entonces tenemos que ir paso a paso, formarles bien, explicarles el alcance de cada institución y ahí vamos viendo la distinta problemática y casuística que podemos encontrar. Porque si nos apuramos y tiramos todo así, hacemos una ensalada y no va a ser constructivo ni para ustedes. Y yo les puedo dar la respuesta caso por caso en particular, pero mi idea es que ustedes aprendan, no yo. No sé si fui claro. Acuérdense que la modalidad del examen es el planteamiento del caso. Entonces, mal no está que pregunten, pero vamos a ir lección a lección haciendo esas preguntas de modo a que puedan aprovechar y ver los planteamientos que se puedan llegar a presentar en el examen. Así como el doctor Wilfrido mencionó, esta es una materia con la que convivimos día a día. Imagínense, yo hago una publicación, una dedicatoria a mi mamá en el Facebook y le pongo una música y Facebook me cercena porque no tengo los derechos para reproducir esa música. Entonces, todo esto es lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de esta materia, justamente. Como les dije en la lección anterior, en esta materia hay una delgada línea entre lo lícito y lo ilícito. Y es una delgadísima línea, que si no manejamos bien vamos a cometer esos errores. Iván. Sí, doctora, hace rato mencionaste que con la simple presentación de una nota, lo que es para ser agente industrial, creo que mencionaste, ¿verdad? Que en Paraguay se presenta solamente una nota y que en Argentina sí ya hay más requisitos para eso. Sí. Mi pregunta concreta es, uno presenta, ¿verdad? La nota y se da eso un tiempo de espera, se entra en una lista de espera. ¿Cómo se da ese proceso para que te otorguen ser agente, ¿verdad? La licencia de agente, no. Licencia, sí. Acá el requisito es, de acuerdo a la ley, como estamos utilizando con arreglo a la ley. Utilizando en esta clase, con arreglo a la ley, simplemente tenés que adjuntar tu matrícula de abogado. Y tu No copia hay de un cédula examen de autenticada por suficiencia. escribanía. Solamente eso. Por el momento. Si eso cambia después, no sabemos. Okay, creo que María Elisa había levantado la mano. Portillo. Sí. Sí, buenas tardes. Lo único que yo quería pedirles, profes, entonces, como los exámenes entiendo que van a ser por casos propuestos, entonces que se pueda utilizar ejemplos, porque así como dijo el doctor Soski, para mí también es una materia un poco confusa, ¿verdad? Pero con ejemplos sí se entiende muchísimo mejor, ¿verdad? O sea, personalmente entiendo muchísimo con ejemplos que ustedes dan. Totalmente. Correcto. Cuando vayamos a la parte, como se dice, al caracú de la materia, vamos a ir dando los ejemplos. Ahora estamos en la parte histórica y le estamos hablando de los antecedentes, de lo que es actual, le traemos, le llevamos en el tiempo.
como si fuera una película más o menos de drama que estamos viendo, tiempo pasado, presente y futuro. No se vayan a apurar, todavía no entramos en el caracú, como dice la doctora. Le vamos a dar ejemplo también de cómo hacemos los ejercicios y la idea es que ustedes aprendan a ejercer la profesión pensando, porque el derecho se ejerce pensando. Uno no ejerce eso de memoria. Usted tiene que tener su propio razonamiento. Anoche justamente les hice a los chicos del turno noche primera un cálculo pronto y rápido, le dije. Que si ellos se reciben en diciembre, son guapos, solicitan todo rápido, sus antecedentes académicos, sus títulos. Para febrero, una vez levantada la feria, ya pueden jurar como abogados. Para marzo ya pueden tener su matrícula de agente. Y si son guapísimos y entendieron la materia, ya se van a ir a los emprendedores a ofrecerles su registro de marca y le cobran 2 millones de guaraníes por cada registro como mínimo. Imagínense, un registro por día, 5 días trabajan, son 10 millones en una semana, en un mes son 40 millones. Haciendo un cálculo mal y pronto. Ahí el doctor ya se ríe. No sé si se ríe de la facilidad o de... Ojalá la vida fuera tan fácil así, profesora. Hay que ser optimista. Ahí el doctor Fremier se ríe porque sabe que lo que yo estoy diciendo es, él gana en un día. Por eso me río, porque no se le movió un músculo. Quiere decir que está cierto. No, pero estamos hablando del que está empezando. El doctor ya lleva años en esto y obviamente para él 40 millones al día. Por eso quiero ser médico. Dios te oiga. La única profesión que tiene una ley para cobrar son los abogados. Eso es lo más asombroso que yo encuentro. Vos hablas con un abogado y tenés que pagarle la consulta. Al médico te va a hacer gratis. Mentira, doctor, eso no es así. Depende de la cara del paciente, pero ahí es por ley. Vos sos médico. Vos sos médico, don Rubén. Y te cuento una anécdota. Nosotros tenemos un grupo de médicos, también nos recibimos, hicimos la especialidad y abrimos una clínica, Medix. Pero el nombre de la sociedad se llama Cardionuclear. Y pusimos el cartel médico, Cardionuclear era muy leve. Y formamos medicina de diagnóstico. Eso significa médico. Año 1993. En el año 2000, después de 10 años hay que renovar y después el segundo año, 2013 viene el representante de unas cunas de terapia intensiva de bebés. Medix también tenía. Y nos quiere sacar la marca. Son dos rubros diferentes. Uno es un producto tangible y el otro es una marca. Peleamos bastante. No sé si por los abogados o por qué razón, pero nos quedamos con... Está todavía la marca sobre la calle Azara. Y la cuna se sigue llamando Medix, porque es una cuna de otro país. Después no quisimos hacer los vivitos y quisimos registrar la marca, porque como te digo, se podía registrar la marca de un equipo médico internacional. Creo que nos pusimos la primera A cuando ya vinieron uno que está en el World Trade Center con toda la batería y nos hizo de goma. Por supuesto que no pudimos registrar, pero quisimos poner la marca que estaba en el primer mundo, pero vino el representante local y nos hizo eliminar, pero en el acto. Ahí tenés un claro ejemplo, Rubén. En uno te salió bien y en otro te salió muy mal. Sí, Entonces, pero el de yo creo que estoy pensando después en la materia que nosotros fuimos los primeros en poner esa marca en el Paraguay. En el otro lado. Lo que pasa que al decir vos que registraste una marca extranjera, quiere decir que eso estaba con mucha antelación en el exterior.
No, yo no digo, en el 93 registramos, no sabíamos y cómo nace Medix. Y después en el 2003, viste que hay que renovar, hay que actualizar la marca cada 10 años, creo que. Después, qué elección, no sé dónde vamos a estudiar eso. Y la primera renovación sin problema. La segunda fue que la marca vinieron las cunas térmicas y todo eso, y vino esa marca. Y habrá pasado por el frente de la clínica y dijo, esa es la marca de mi cuna. Y quiso hacer problema, pero no, ese no hubo caso. Ese ganamos nosotros. Porque hacía más de casi 17 años que teníamos esa marca en el Paraguay. Y esa habrá que analizar, ¿verdad? A lo mejor le prescribió la acción o tu abogado pudo argumentar que no había conexión competitiva. No había. Y que eso es lo que argumentó. Ese argumento. Está bien. Bueno, son las 3:20. Yo entiendo que por hoy podemos cerrar, doctora. Y nos Genial. vemos el jueves entonces. Cerramos diciendo que Amanda dice que esto, ¿no? con un registro de marca por semana nomás lo ella ya da luego, dice ella. Hay que acrecentar esas aspiraciones. Buenas tardes. Bueno, gente, nos vemos el día jueves por esta misma vía. Se les recuerda que tenemos Meet Premium con capacidad para albergar a todos los alumnos de la cátedra, ya no solo a los 100, sino que a los 200 y tantos que están. La asistencia se va a tomar a través de la plataforma. Indistintamente también se van a hacer las actividades. Así es. Nada más hacerle esa acotación y salvedad en cuanto a la cuenta Meet. Ya no hay excusas de hasta Perfecto. 100 nomás y no me conecto. Porque hoy llegamos a 100 justito. A lo mejor nomás todavía no se matricularon todos. No vaya a ser tan dura todavía, doctora. Vamos a darle. 232 ya están en el Classroom. Qué notable. Bueno, está bien. Nos vemos el jueves. Muchas Hasta luego. gracias a la cátedra. Gracias. La matemática de la Gracias, doctores. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctores. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.